Aprendizaje, servicio y valores sociales. Un coloquio con profesores de distintas universidades que forman parte de la red universitaria de aprendizaje servicio. Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de la UNED. En la asignatura Intervención Educativa y Valores Sociales del Máster en Intervención Socioeducativa de la Facultad de Educación tenemos una de las actividades que precisamente versa sobre aprendizaje-servicio solidario. Y bueno, para muchos estudiantes es la primera vez que entran en contacto con este tipo de metodología y con este tipo de proyectos. Y se nos ha ocurrido precisamente hacer un programa sobre aprendizaje-servicio con 4 destacados expertos en Madrid, en aprendizaje-servicio, para introducir un poco y ver un poco en qué consiste el aprendizaje-servicio y de esa forma que los alumnos y todas aquellas personas interesadas en el aprendizaje-servicio, pues bueno, puedan interesarse y familiarizarse con el tema. Entonces, bueno, paso a presentaros. Tenemos a Pilar Aramburu Zabala, de la Universidad Autónoma de Madrid, que además es la coordinadora del Grupo Promotor de Madrid, a Araceli del Pozo, de la Universidad Complutense, a Ana Martínez, de la Universidad Rey Juan Carlos, y también tenemos a Domingo Alfonso Martín Sánchez, de la Universidad Politécnica. Bueno, para empezar, aunque hay muchas definiciones de aprendizaje-servicio, me gustaría preguntarle a Pilar, ¿cómo entiendes tú el aprendizaje-servicio y cuál es la importancia desde el punto de vista del aprendizaje? Lo primero, hola, un saludo a todos y gracias por invitarnos a hablar del aprendizaje-servicio. Mira, el aprendizaje-servicio, quizás la mejor manera de describirlo es de la forma más simple. Es una metodología que consiste en aprender dando un servicio a la comunidad. Por un lado, algo muy simple, por otro lado, una herramienta muy poderosa, porque es una metodología que combina objetivos de servicio a la comunidad con objetivos de aprendizaje. Es una pedagogía experiencial, es decir, activa, es innovadora y básicamente consiste en realizar aprendizajes muy significativos, aprendizajes además en la vida real, proyectos reales, al tiempo que se desarrollan competencias ciudadanas y al tiempo que contribuyes a transformar y a mejorar la sociedad. Y yo creo que la mejor manera de definirlo es a través de un ejemplo. Si decimos que un grupo de estudiantes de bachillerato quieren dar un servicio a la comunidad, deciden hacer una limpieza de un barrio desfavorecido, están dando un servicio a la comunidad, es un servicio bien valorado, una tarea significativa. Si los estudiantes de bachillerato recogen residuos y los analizan en el laboratorio, están realizando un trabajo de campo, están haciendo unas prácticas y de laboratorio. Pero si los estudiantes recogen las basuras, el agua, residuos de un barrio desfavorecido, lo analizan en el laboratorio, hablan con los vecinos, les informan de qué tipo cómo se están desechando esos residuos, el tema de la contaminación, sobre el tema del reciclaje, reflexionan los estudiantes sobre su propia experiencia y además están desarrollando habilidades de comunicación, están haciendo aprendizajes sobre las ciencias, están desarrollando el compromiso con las personas más desfavorecidas, entornos con grandes necesidades, etcétera. Entonces, están haciendo una actividad de aprendizaje-servicio. Podemos poner muchos ejemplos, por ejemplo, cuando estudiantes de medicina o de enfermería van a un hospital, a una unidad oncológica como payasos, para trabajar, para hacer reír a los niños, para jugar con ellos, están haciendo aprendizajes relacionados con su carrera, pero al mismo tiempo están dando un servicio a una población con grandes necesidades. En fin, hay que distinguirlo hay que decir lo que es y lo que no es, porque aprendizaje-servicio no es voluntariado, ya que en el voluntariado no tiene por qué haber unos objetivos de aprendizaje definidos, claramente definidos, estructurados. Y tampoco es unas prácticas sin más, porque en las prácticas no necesariamente tiene que haber este componente de servicio. Entonces es una ayuda mutua, es algo recíproco. Además, la participación activa de los estudiantes también desde el primer momento es importante.
Y bueno, es una metodología que se está difundiendo rápidamente en todos los niveles educativos y además en la educación formal y no formal. Es lo que te iba yo a decir, porque no es solamente una actividad de voluntariado, que eso es muy interesante. Tiene un valor añadido en conexión con el aprendizaje, no solamente de conocimientos teóricos o propios de una asignatura, sino que también puede estar vinculado al aprendizaje y a la adquisición de valores. No solamente pueden ser contenidos más teóricos, por así decirlo, ¿no? Exacto. En muchas ocasiones está directamente vinculado a los contenidos y a los objetivos de una materia o de unas materias, y en otras ocasiones son competencias transversales las que se desarrollan. Bueno, Ana, perdona, tú querías comentar algo, ¿no?, a lo que ha hecho Pilar. Sí, me parece muy importante que quede claro que estamos planteando el aprendizaje-servicio en el caso de la universidad dentro de un marco de responsabilidad social universitaria. Uh-huh. Es muy importante que a los estudiantes, a las tres partes en general, es decir, a las entidades colaboradoras, sean ONG, sean administraciones públicas, quienes sean, al profesorado por nuestro lado y a los estudiantes, es muy importante que quede claro qué es el aprendizaje-servicio solidario. Es decir, es un aprendizaje, primero tiene que haber un periodo de formación, parte de la formación consiste en conocer bien la metodología y después tiene que haber un servicio. El proceso formativo del estudiante termina con el servicio, no termina con el aprendizaje. Eso es muy importante, que los estudiantes no se lleven a engaño, que esto tiene que ver con un servicio a la comunidad. Que es lo que decía Pilar, o sea, no son prácticas, no es solamente voluntariado. Eso es. A mí me parece que eso es muy importante, que quede muy claro en las tres partes, también en las entidades colaboradoras. Uh-huh. Quiero decir, no es gente que viene a hacer un trabajo que podría ser remunerado, por ejemplo, ¿no? No son unas prácticas en empresas haciendo fotocopias o haciendo... No. Es un servicio a la comunidad. Hay un ejemplo que nos gusta mucho poner y que me parece muy ilustrativo. Estudiantes de medicina del último año en la región de Tucumán, en Argentina, había un problema muy grave en la comunidad que era una situación de desnutrición infantil muy grave, muy severa. Los estudiantes de medicina podían tallar, podían pesar a esos niños, casa por casa. Jamás un servicio de pediatría, ni de un país rico, ni de un país en vías de desarrollo, ni nada, hubiera podido hacer eso. Los estudiantes iban casa por casa y veían los casos severos de desnutrición infantil, los remitían directamente al pediatra de cabecera y el pediatra era el que diagnosticaba y ya ponía un tratamiento, ¿no? La idea del aprendizaje-servicio es romper los muros de la universidad, que la universidad deje de ser una torre de marfil, es salir, abrir ventanas, es acercarse a la comunidad y contribuir a mejorarla, al tiempo que refuerzas los aprendizajes. Me gustaría preguntar a Araceli, ¿cómo podemos entender ahora el aprendizaje-servicio vinculado al desarrollo de valores, ¿no? Quizá al hilo de la definición que acaba de plasmar Pilar en la presentación de la APS, se podrían ir colocando, ¿no?, todos estos valores que vienen como implícitos en el desarrollo de esta metodología, y se podrían también como distinguir a tres niveles, pensando como en el caso que acaba de matizar, de que el aprendizaje-servicio esté asignado o esté relacionado con una materia concreta, o en el caso de los aprendizajes transversales, habría valores que van dirigidos directamente a la figura del educando, del estudiante, del propio profesor que utiliza la metodología, y luego valores que tienen que ver con esa proyección externa o social. En cuanto a los valores de los propios estudiantes, aparte de este aprendizaje significativo que es muy llamativo y que es una de las primeras cuestiones que el profesor enseguida se da cuenta en cuanto empieza a utilizarlo, hay una serie de cosas que vienen, una serie de valores que vienen explicitados por los propios estudiantes cuando hacen su valoración de haber participado en esta metodología. Ellos sienten, por un lado, que la motivación aumenta respecto a esa materia en la que están trabajando, un contacto muy directo con la realidad, lo que les hace tomar conciencia también, bueno, de que trabajan, de que esas competencias que adquieren en el aprendizaje tienen una significación, una aplicación, un sentido en su propio proceso formativo. Adquieren también una cierta seguridad en sí mismos porque se dan cuenta de que eso que están estudiando les va a servir en su futuro profesional.
hay un claro aumento también de la propia satisfacción con su proceso de aprendizaje y, bueno, habría muchas otras en cuanto a lo que es el propio estudiante. El profesor, contemporáneamente, en el modo de utilizar esta metodología con los estudiantes, simultáneamente, en ese mismo proceso de motivación de los estudiantes, también él siente que aumentan muchas de sus competencias como propio docente. Ambas no las especifico ahora por falta de tiempo, pero en esta interacción entre los valores que adquiere el estudiante en su proceso de enseñanza y los que el propio docente empieza también a sentir que se vivifican, se dinamizan, hay una tercera dimensión que es quizá la más potente del aprendizaje-servicio, que es el efecto de esta interacción, relación profesor-estudiante en un cambio tangible, como matizaba ahora mismo Pilar. Hay cambios significativos en el entorno próximo que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con destinatarios, con otras personas, con terceras personas que se benefician de ese proceso de aprendizaje que tiene una significación real, un cambio operativo, se cambian pequeñas cosas en el mundo concreto. Quizá bastaría con... Sí, a mí esa parte me parece interesante, ¿no? Porque dentro, o sea, ya de por sí el hecho de que haya estudiantes que se tengan que preocupar por una problemática en una comunidad, eso ya implica el desarrollo de una conciencia, de un sentido crítico, de valores de ciudadanía, que son muy interesantes independientemente del tipo de proyecto, ¿no? O sea, la responsabilidad con la cual el estudiante va a acoger y va a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver algún tipo de proyecto más concretamente y a lo mejor Ana sí que nos podía comentar algún proyecto así que vosotros estéis trabajando. Sí. Bueno, uno o más. Bueno, yo quiero poner dos ejemplos que tienen que ver con mi rol docente, con el trabajo que yo hago como docente en 2 grados de sociología y de educación, porque me parecen 2 grados donde el APS es especialmente interesante, aunque hay experiencias y lo comentamos en medicina, en derecho, en otras muchísimas carreras, ¿no? Precisamente... Sí, perdona, porque es un tipo de proyecto que se puede desarrollar desde cualquier ámbito académico, no solamente, y no solamente en la universidad. Exacto, sino ahora solo estamos hablando de universidad, pero esto sirve para cualquier tipo de nivel educativo, educación de adultos, como decía Pilar antes, educación formal, no formal, desde infantil hasta universidad, ningún tipo de problema, porque al revés, permite una coordinación, como decía antes también Araceli, entre las competencias transversales y las competencias específicas, con lo cual para los docentes es fantástico, ¿no? Además, ahora se da la circunstancia que después de Bolonia existen las prácticas. Las prácticas externas es el contexto en que nosotros hemos elegido en la Universidad Rey Juan Carlos dentro de un modelo, de un programa de promoción de la salud en la comunidad universitaria, que es el programa Universidad Saludable, porque a nosotros lo que nos interesaba era trabajar con el modelo de la OMS, de un modelo de habilidades para la vida, que son competencias transversales. Es decir, es una salud biopsicosocial, no solo biológica, sino también psicológica y social. Y en este sentido empezamos el año pasado con una experiencia piloto que nos ha dado tan buen resultado que lo hemos extendido a otras disciplinas y a otros grados, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue hacer un proyecto de aprendizaje-servicio junto con el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, que está en el distrito de Tetuán, en el Ayuntamiento de Madrid, un proyecto de coeducación. Nos preocupaba mucho nuestra necesidad, la necesidad que detectamos fue que la violencia contra las mujeres, la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes estaba aumentando muchísimo, en un 30%, que es mucho, ¿no? Con el contexto general de alarma y de emergencia social que ya hay con la cantidad de mujeres maltratadas. Entonces, decidimos intervenir, pues eso, un modelo socioeducativo en el que estudiantes universitarios, chicos y chicas que estaban terminando la carrera de sociología dentro de una asignatura que es sociología de género, recibían una formación por parte de las agentes de igualdad del espacio de igualdad. Entonces, esta formación era el periodo de aprendizaje que todo APS tiene que tener, de entre 80 y 100 horas de formación en igualdad.
Esta formación luego la desarrollaban interviniendo en talleres de coeducación en escuelas de primaria, infantil y primaria y secundaria, con niños y niñas de quinto y sexto y primero y segundo de secundaria. Entonces ha dado un resultado tan maravilloso que directamente este año hemos repetido, hemos ampliado y los estudiantes están aprendiendo muchísimo, pero todos, tanto los universitarios como los de primaria y secundaria. Lo hemos ampliado también en la formación del profesorado, porque nos preocupa muchísimo que los estudiantes del grado de educación no reciban una formación en cosas que entendemos que la sociología puede aportarles dentro del contexto de una asignatura que tienen en primero, que es Sociología de la Educación. Entonces, lo que hemos hecho es dar primero un taller, trabajar en un seminario muy participativo y muy de explorar y de ver experiencias con más de 30, entre 30 y creo que son 35 al final, estudiantes de sociología que están acabando su carrera en tercero y cuarto y que luego dan los mismos talleres, replican los mismos talleres que han recibido a los estudiantes de educación de primero. Entonces, con 30 y tantos estudiantes estamos consiguiendo llegar a casi 400. Interesante. Y es muy interesante porque replican los mismos talleres, solo que de un modo aplicado. Claro, la mejor manera de aprender algo es enseñarlo a otros, con lo cual en esa experiencia están aprendiendo todos muchísimo y está dando muy buen resultado. Esto es interesante porque el aprendizaje de servicio puede ser un proyecto en sí mismo, como a la vez formar parte de una estrategia más amplia, como es el caso de la Politécnica, ¿no? Domingo nos puede comentar también un poco de este tipo de experiencia también, donde el aprendizaje de servicio forma parte junto a otros elementos de una estrategia más amplia, ¿no? Sí. Hola, Juan. Hola. Pues sí, efectivamente, nosotros tenemos, desde hace unos años, diseñamos una estrategia. Creo que somos conscientes de que formamos a nuestros alumnos en competencias específicas de una manera aceptable, hacemos buenos ingenieros, pero sí que detectamos hace unos años que necesitábamos darle algo más, una componente más social a los ingenieros. Deberíamos introducirles dentro del mundo de la ética, de los valores. Entonces, bueno, pues diseñamos una estrategia y en esa estrategia había diferentes tipos de actuaciones. Empezamos dándoles clases de ética y valores donde les enseñábamos conceptos como gobernanza, como liderazgo, para que se fuesen introduciendo y pudiesen hacer que esas decisiones que toman cuando son directivos en el mundo real sean unas decisiones como muy direccionadas y muy aceptables. Luego buscamos cómo hacer dentro de esa asignatura, cómo empezar con procesos de innovación, cómo relacionarlo con temas sociales, y se nos ocurrió que una estrategia, una herramienta muy buena era el aprendizaje de servicio. Entonces, la parte, por decirlo así, la parte teórica, aunque se hacía innovación y se entregaba un proyecto, era la ética y valores, pero la parte más práctica era el aprendizaje de servicio. Entonces, con el aprendizaje de servicio empezamos a funcionar y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados. Ahí es donde podría contaros un poco los ejemplos que nosotros hemos desarrollado. El ejemplo que a mí me gustó mucho, que fue muy completo porque fue muy estructurado y además es uno de los pocos ejemplos de aprendizaje de servicio que tiene relación con la empresa, que eso es importante. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a hacer cosas con la empresa porque al fin y al cabo estamos generando algo que tiene que servir. No quiero decir que el demás aprendizaje de servicio nos sirva, pero creo que esto es importante implicar a otras entidades como son las empresas. Entonces nosotros establecimos contacto con una fundación que es la Fundación Tomillo, que estaba trabajando con alumnos de PCPI, que eran alumnos de programa de capacitación inicial, básicamente en el módulo de electricidad, pero que son alumnos con unas características muy peculiares, con una problemática muy particular. Entonces ellos están trabajando con ellos y estaban desarrollando aprendizaje de servicio y dijimos, ¿por qué nosotros no podemos trabajar con vosotros? ¿Por qué no podemos interrelacionar con nuestros alumnos y los vuestros y ver si podemos sacar algo en concreto con ellos? Y efectivamente, ellos estaban trabajando con Iberdrola y su módulo, al ser de electricidad, estaba de alguna manera patrocinado por Iberdrola. Entonces, ¿en qué consistió esta acción? Nosotros la llamamos luces y acción, por la relación con la energía y todo esto, y por tener que estar relacionados de una manera muy directa. Electricidad y compromiso social fue el título que le dimos. Lo desarrollamos en el 2010-2011 y consistía en que nuestros alumnos, con una preparación más o menos teórica del aprendizaje de servicio, iban a hacer revisiones eléctricas por la zona de Orcasitas con los alumnos de PCPI, de la Fundación Tomillo.
¿Y qué sacaba cada uno de ellos? Bueno, pues los alumnos de PCPI primero se interrelacionaban con los alumnos de la universidad. Que eso es importante, porque había que romper ese mito que hay de que el alumno de la universidad es un alumno como distante, frío, ¿no? Y son alumnos igual que ellos, entonces conseguimos que eso se rompiese. Entonces, para los alumnos de PCPI había unas competencias específicas que trataban, que era cómo revisar las instalaciones eléctricas, cómo ver si las potencias o los focos de luz estaban colocados en la forma adecuada. Pero nuestros alumnos también tenían que tener un tipo de competencias que tenían que trabajar. Aparte de las competencias específicas, porque nuestros alumnos eran, en ese caso, de la especialidad de energía y controlaban todo este tipo de aspectos, nosotros queríamos que aprendiesen gestión de grupos, liderazgo, resolución de conflictos, ética y valores, compromiso, y que eso lo transmitiesen de alguna manera en su modus operandi y que lo viesen los alumnos de PCPI. Y la verdad es que el trabajo fue muy bueno por parte de los dos y quedaron muy, muy, muy contentos. Al final hicimos un cierre. Bueno, nosotros empezábamos y les dábamos formación como aprendizaje servicio y luego los alumnos de PCPI tenían su formación en la Fundación Tomillo. Se hizo una especie de cierre en la Fundación Iberdrola, donde bueno, pues todos se juntaron. Nosotros también hicimos nuestro cierre en la Politécnica, en las dependencias que tenemos en la Fundación Gómez Pardo. Bueno, pues hicimos una especie de acto protocolario en el que se entregaban los diplomas y la verdad es que quedó muy bien, muy bien. Ya vamos degenerando, porque no todos los años son iguales. Entonces, en el curso 2011-2012, el único problema que nosotros le veíamos es que el calendario que tienen la Fundación Tomillo para los alumnos de PCPI es muy distinto al nuestro. Entonces, nos tuvimos que adaptar y decidimos incluir dentro del programa otro tipo de fundaciones. Entonces, contactamos con el Colegio María Inmaculada, que tenía una serie de personas que eran inmigrantes y que tenían unas necesidades. Ellas se dedicaban a asistencia doméstica, entonces ellas las cogían, las organizaban y las repartían en diferentes casas. Entonces, queríamos interactuar con ellas y decidimos apostar por hacer un aprendizaje servicio también con ellas. Entonces hicimos algo híbrido entre lo que habíamos diseñado en Luces y Acción y lo que denominamos Ya no tengo miedo a los ratones. Bonito. Que era un pasito más. Y así vamos evolucionando, bueno, vamos cogiendo. Muy bien. Domingo, ¿podrías contarnos un poco más del proyecto Ya no tengo miedo a los ratones? Que tiene un título muy sugerente. Sí, efectivamente, para que luego digan que los títulos no son importantes. Sí, efectivamente, ahí es un proyecto bastante bonito, es muy, muy similar, es como he dicho antes, es otra estrategia adaptativa. Nosotros vimos que los horarios no se compaginaban con los de PCPI y decidimos hacer una actuación distinta para que los alumnos tuviesen aprendizaje de servicio ese año. Entonces lo que hicimos fue contactamos con el Colegio María Inmaculada, que como he dicho antes son unas monjitas que están ayudando a inmigrantes y lo que hacen es cogen a mujeres y las van colocando para asistencia doméstica. Ellas las ves, si alguien pasa por la calle Río Rosas por las mañanas, es una cola que se forma paralela a la pared en el Colegio María Inmaculada. Van entrando a la formación y al reparto de trabajo de una en una y hay un cupo de 25 personas y nos daba un poco de pena que solo entrasen 25 y las demás no pudiesen formarse de alguna manera. Entonces nosotros decidimos llevar a los alumnos allí que estudiasen las necesidades que ellos tenían. Claro, cuando diseñas un aprendizaje servicio tienes que ser muy consciente que tienen que hacer un servicio en concreto y las horas que nosotros tenemos destinadas son limitadas. Entonces, para ir más o menos direccionando las necesidades de las mujeres, nosotros les dijimos a los alumnos que intentasen de alguna manera ver si tenían alguna necesidad de tipo informático. Efectivamente, ese año se vio que tenían necesidades informáticas, que la mayoría de ellas tenían ordenadores en casa, que estaban sometidas a la tiranía de los hijos, que monopolizan los ordenadores y no les dejan utilizarlo, y en la mayoría de los casos utilizaban el ordenador cuando los hijos querían para comunicarse con sus familias vía Skype. Pero no sabían utilizarlo, simplemente les ponían el ordenador, se lo encendían y lo utilizaban. Y bueno, vimos que había un número importante que necesitaba esta formación inicial en ordenadores. También había otras chicas que tenían algo más de formación y ahí les estuvimos enseñando cómo se formaba un currículum, cómo se enviaba un correo. Por ejemplo, les estuvimos aconsejando cómo elegir el nombre de un correo electrónico. O sea, es muy importante. Porque claro, cuando te vas a presentar a una empresa tienes que tener un correo electrónico más o menos aceptable, con un nombre que indique algo.
no algunos nombres que, como conocemos todos, son un poco estrambóticos. Entonces, bueno, pues fuimos viendo las necesidades que cada uno tenían, y por esa ruptura del miedo al ratón es como decidimos, por lo que decidimos llamarle Ya no tengo miedo a los ratones. Eso fue la estrategia adaptativa que se nos ocurrió. Pero sigue evolucionando, porque este año hemos decidido hacer el caso mixto, y es actuar con Luces y Acción y con Ya no tengo miedo a los ratones. ¿Y eso cómo se puede llamar? Bueno, pues esto, la verdad es que hay un APS ortodoxo, que sería el que sería Ya no tengo miedo a los ratones, porque cumple primero la formación y el servicio, pero al no coincidir los horarios, Luces y Acción queda como una formación acelerada que se les da a los alumnos que están interesados en ir hacia Luces y Acción, y se les manda directamente al servicio. Luego ellos completan la formación cuando vienen. No es un aprendizaje ortodoxo, no es el aprendizaje al uso que todos estamos acostumbrados y que hemos visto tabulado, pero bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos, y nosotros lo que tenemos claro es lo que queremos, y es que nuestros alumnos sean ricos y tengan competencias sociales. Y esa es la estrategia que estamos desarrollando. También tenemos por lo que estoy oyendo aquí, creo que vamos a poder colaborar con algunos de los compañeros de la mesa. Nosotros estamos intentando desarrollar labores ahora mismo con la Fundación Ana Bella, que es una fundación para mujeres maltratadas. Y creo que podemos colaborar con ellos. Los alumnos están muy sensibilizados y estamos haciendo algún tipo de gestión. Nos hemos presentado proyectos de concurrencia competitiva con ellos y estamos viendo que tenemos sinergias importantes. O sea, que eso será la siguiente derivada que dicen los ingenieros. Muy bien. Luego, hay también un proyecto muy típico, ¿no?, a la hora de comentar, que yo creo que incluso en películas americanas ha salido mucho, ¿no?, con estudiantes de Derecho. Sí, es un proyecto tradicional que, bueno, está replicado en muchas universidades. Aquí en España, en varias también. Originalmente en la Universidad de Barcelona, con el proyecto Dret al Dret, Derecho al Derecho. Bueno, pues son clínicas jurídicas para personas con escasos recursos. Que no pueden pagar un abogado, a lo mejor. Exacto. Entonces es un proyecto también muy bonito porque colaboran muy directamente los profesores con los estudiantes. Y bueno, la administración pública también está involucrada. En fin, es un proyecto ya con muchos años de experiencia, mucho bagaje. Y bueno, hay que decir también que desde todas las carreras, desde todas las titulaciones, se pueden dar servicios a la comunidad al tiempo que se realizan aprendizajes relacionadas con la propia titulación, que parece que las carreras más de tipo social, psicología, educación, en fin, trabajo social, no, como estamos viendo en medicina, en ingenierías, en arquitectura, hay proyectos muy bonitos, muy interesantes de rehabilitación de espacios, en fin. Esto es también la imaginación al poder, ¿no? Es decir, bueno, queremos que nuestros estudiantes realicen aprendizajes de manera experiencial y además queremos que den un servicio a la comunidad. Entonces ahí empieza una lluvia de ideas y siempre salen cosas, servicios que se pueden dar a la comunidad. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Para terminar, me gustaría comentar que el próximo 30 y 31 de mayo haremos un congreso sobre aprendizaje-servicio en Madrid, organizado por varias universidades de la Comunidad de Madrid. Y a lo mejor, Pilar, nos podíamos comentar un poco de tema, fechas. Muy bien, perfecto. Este es el 5º encuentro de la Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio. Es una red sectorial. Vamos a ver, deberíamos comentar quizás cuál es la estructura, el marco general, ¿no?, de esta red. En España existe en cada comunidad autónoma un grupo promotor de aprendizaje-servicio que abarca la educación formal, no formal, municipios y además de todos los niveles educativos. Bueno, y hay una red española que aúna a todos estos grupos promotores, es la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Pero luego, aparte también es esta red sectorial que es de universidades. Y ahora mismo es prácticamente todas las universidades ya del país, prácticamente, están haciendo aprendizaje-servicio. El reto que tenemos es que eso que son hasta ahora experiencias aisladas se institucionalice, que se creen estructuras dentro de las universidades, dentro de los departamentos, facultades a nivel de rectorado, de manera que haya un apoyo estable
que no sea un profesor, un grupo de profesores de manera aislada. Ya ha llegado un momento en el que esto ya empieza a ser suficientemente conocido, está demostrado los efectos positivos que tiene, tanto a nivel del aprendizaje como a nivel de ayuda y aporte y acción solidaria. Y entonces ese es el objetivo, es el foco de este congreso. Es el 5º congreso, será, como has dicho, Juan, el 30 y 31 de mayo. El día 30 será en la Universidad Autónoma de Madrid, la Facultad de Educación, Formación de Profesorado de Educación, y el día 31 será en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Bueno, ahí nos reuniremos, habrá comunicaciones, póster, conferencias invitadas, presentación de experiencias, esto el día 30. Está abierto a todo el mundo, cualquier persona que tenga interés, tanto si lo conoce como si desea conocerlo. Y el día 31, habrá primero unos grupos de trabajo y después es la asamblea, que ya es para los miembros de la red. Pero entonces está todo el mundo invitado. Pues para más información. Los dejamos con 2 páginas web, una de la red española, que es aprendizajeservicio.net, y la página del Congreso, que es www.uned.es/aps. uned.es/aps. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Juan García Gutiérrez es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Pilar Aramburu Zabala, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Grupo Promotor de Aprendizaje Servicio de Madrid. Ana Martínez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Araceli del Pozo, profesora de la Universidad Complutense. Y Domingo Alfonso Martín, de la Universidad Politécnica de Madrid. Docentes e investigadores comprometidos con el aprendizaje servicio, una metodología, una práctica educativa, una herramienta poderosa capaz de combinar objetivos de aprendizaje con el servicio a la comunidad y la transformación social. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.